Hola, mi nombre es José Luis Ulloa, soy profesor e investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, específicamente en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, y ahora les voy a presentar parte de mi línea de investigación que por un lado tiene que ver con el sentido de la agencia y por el otro lado tiene que ver con percepción de la mirada y también expresiones emocionales, pero más específicamente le voy a hablar de la relación entre la agencia y el contacto por la mirada. Para dar algún tipo de contexto, voy a empezar hablando sobre más o menos generalmente lo que es la conciencia de la acción. ¿Ya? Y dentro de la conciencia de la acción hay ciertas particularidades o ciertos aspectos que uno podría realzar de la conciencia de la acción, y entre ellos se encuentra quién está haciendo la acción. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el sentido de la agencia. Y de alguna manera, en el intertanto de la realización de este proyecto de investigación, se nos formuló la idea de que, de alguna manera, este sentido de agencia podría estar relacionado con alguna clave social, que es el contacto por la mirada. Entonces les voy a contar un poco cuál es la importancia del contacto por la mirada, y finalmente voy a hablarles sobre la relación que podría haber entre el contacto por la mirada y la agencia. La conciencia de la acción tiene que ver con el hecho de que hay acciones en las que generalmente nosotros no estamos conscientes, ¿ya? Por ejemplo, no sé si les ha ocurrido, por ejemplo, cuando nosotros salimos rápido de la casa, ¿cierto? Y dejamos con llave, por supuesto, y de repente cuando estamos en el trabajo nos damos cuenta de que no estamos seguros si cerramos o no la casa con llave, ¿cierto? Porque lo hacemos automáticamente y no nos damos cuenta. En general, esto es muy común, ¿ya? Hay solo ciertas situaciones donde uno está muy explícitamente consciente de las acciones que uno está haciendo. Por ejemplo, cuando uno está empezando a conducir, ¿cierto? O cuando está siguiendo las instrucciones de alguna cosa que compró nueva, ¿cierto? Uno pone mucha atención, ¿ya? Y uno está plenamente consciente de lo que está haciendo. En la medida en que uno aprende a conducir, estos movimientos se hacen más inconscientes, ¿ya? Entonces, una de las preguntas bien importantes que se han hecho en psicología, en neurociencia, en filosofía, es cómo nosotros nos volvemos conscientes de nuestras acciones, o cómo nos volvemos inconscientes de ellas, cómo se automatizan las cosas. Y eso en parte se ha estudiado en psicología, en neurociencia, ¿ya? Y no una menor parte ha arrojado pistas con respecto a esto en torno a la neuropsicología. Ya la neuropsicología nos ha entregado mucha evidencia de ciertos aspectos relacionados con la conciencia de la acción y la falta de la conciencia de la acción. Entonces, por ejemplo, en esta película, el Dr. Strangelove, es un caso donde esta persona tiene un síndrome, el síndrome de la mano alien, ¿ya? Donde esta persona pierde conciencia o voluntad sobre una mano, y esa mano incluso puede tratar de asesinarlo, ¿ya? Y este síndrome de la mano alien es una patología que existe, es rara, ¿cierto? Pero da cuenta de que hay algún tipo de anormalidad que podría ocurrir por ciertas deficiencias en los sistemas cerebrales asociados con la conciencia de la acción, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la conciencia de la acción, ¿de qué estamos hablando? Una cosa de lo que podríamos estar nosotros conscientes es de la meta, específicamente, ¿ya? Ya que las acciones en general están dirigidas hacia ciertas cosas, uno a lo mejor no puede estar consciente de la acción misma, pero uno podría estar consciente del objetivo, ¿ya? Y ahí es donde entran, por ejemplo, las acciones automáticas de las que estábamos hablando, de que en general nosotros hacemos muchas acciones de que no nos damos cuenta del camino que hacemos para llegar a esa acción hacia cierta meta, pero sí somos conscientes de la meta. De hecho, hay estudios experimentales que muestran que nuestra rapidez para responder a ciertas metas se favorece cuando nosotros somos inconscientes de esas acciones. Las hacemos tan automáticamente, las hacemos bien, pero cuando nos volvemos conscientes
de esa acción se perturba y somos más lentos para responder a esas acciones. ¿Ya? Entonces parece que hubiera una disociación entre ciertos ajustes de la acción que nosotros hacemos y el reporte consciente que nosotros podemos hacer. ¿Ya? Entonces podemos ser muy hábiles y después dar cuenta de este proceso conscientemente, pero si no hacemos consciente antes, se perturba este movimiento que nosotros queremos hacer. Otra cosa de la que nos podemos fijar cuando hablamos de la conciencia de la acción es cómo se realiza una acción, ¿cierto? Porque estábamos hablando del fin de la acción, pero ahora podemos hablar del contenido de la acción. Entonces podemos hablar de en qué claves nosotros nos basamos para realizar, por ejemplo, una trayectoria que sea más o menos correcta, o del nivel de fuerza que nosotros tenemos que aplicar, por ejemplo, cuando estamos abriendo una puerta. En general nosotros no hacemos mucho, no ponemos mucha atención a todo este tipo de procesos. Es algo que lo hacemos cotidianamente, entonces está más o menos en la conciencia y de forma más o menos subconsciente de alguna manera, ¿cierto? No le ponemos atención. Entonces lo que han hecho los estudios experimentales es crear situaciones conflictivas donde uno ahí se vuelve acción, se vuelve consciente de este problema, de algún problema que uno puede tener para desarrollar una acción. Entonces, cuando hay un conflicto, ahí aparecen estos mecanismos de monitoreo de la acción. Y este es uno de los principios que aplicó uno de los estudios más tempranos sobre la conciencia de la acción, que a la época se estudiaba lo que era la voluntad, ¿ya? Que lo hizo Torsten Nielsen en 1963, y su esquema es como la base de muchos estudios de conciencia de la acción que se han hecho después y que se hacen actualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este estudio? A un sujeto se lo ubica en este cubículo, ¿ya? Que está acá, y se le hace mirar sin que él sepa, por supuesto, se le hace mirar un prisma o un espejo que refleja la mano de otra persona, ¿ya? Y se le hace creer a la persona que lo que está viendo es su propia mano, ¿ya? Pero en realidad es otra persona que está involucrada en el movimiento que está haciendo, ¿ya? Y el movimiento que tiene que hacer es lo que está dibujado acá, ¿ya? Tiene que hacer un movimiento de una línea recta, ¿ya? Esa es su tarea. Y él no sabe, esa persona no sabe que la persona que es el confederado que está actuando ahí hace un movimiento hacia un lado, ¿ya? Se desvía. Entonces, como la persona tiene que mantener una línea recta de lo que está observando, ¿ya? Inconscientemente él compensa ese movimiento hacia la derecha con un movimiento hacia la izquierda, de tal manera que él pueda observar una línea recta, ¿ya? Y en general lo que ocurre es que para desviaciones muy pequeñas la persona no se da cuenta, ¿ya? Que esa persona está ajustando su movimiento de forma inconsciente de tal forma de que esa línea aparezca recta. Que lo que observó Nielsen es que para desviaciones de ciertos grados a las personas sí se dan cuenta. Entonces las personas a las personas le preguntan, oye, ¿sentiste algo raro? ¿Viste algo raro? Y ellos responden, para los casos en que estos grados son muy diferentes, mira, yo sentí que había algo raro, algunos incluso se dieron cuenta de que, algunos se dieron cuenta de que el movimiento no era de ellos, ¿ya? Entonces eso nos da las bases para poder hacer la experimentación sobre la conciencia de la acción. Entonces, lo último que les contaba en la introducción era que uno podría preguntarse sobre quién está haciendo la acción. Cuando uno está consciente de la acción, uno podría decir, mira, esta acción la hice yo, la hizo otra persona, ¿cierto? Entonces, eso me permite a mí introducir el tema de la agencia, ¿ya? El hecho de que nosotros somos agentes, nosotros podemos cambiar el mundo externo a través de algún tipo de conducta que nosotros tengamos. Y nosotros tenemos esta experiencia, ¿cierto? Que no somos capaces de hacer eso. Ya este es el sentido de la agencia, el sentido de que yo estoy haciendo algo y que a través de esto yo puedo afectar mi medio ambiente. ¿Ya? Entonces, en el sentido de la agencia hay unos modelos típicos que están asociados con el sentido de la agencia y les estoy mostrando aquí un esquema de David.
y lo que se pueden fijar es que estos modelos están basados en modelos del control motor, donde lo que uno especifica son ciertos aspectos relacionados con las intenciones, con los actos motores, con el feedback sensorial. Entonces, básicamente en este esquema, antes de que uno haga un movimiento, uno tiene una intención, uno genera un plan motor, ¿cierto? El sistema nervioso. Y del sistema del plan motor se produce una copia de este comando motor, ¿ya? Que se llama la copia eferente, ¿ya? Por esta línea, si uno sigue mirando, este plan motor produce movimiento, ¿cierto? Y ese movimiento puede producir un feedback sensorial. O sea, qué es lo que cambió en el ambiente desde el punto de vista sensorial por ese movimiento, ¿ya? Y esto se va después a una especie de comparador, ¿ya? Donde se compara lo que realmente se produjo, el resultado del feedback sensorial. Y acuérdense que teníamos la copia eferente, y la copia eferente nos permite predecir el tipo de resultados sensoriales que nosotros deberíamos obtener dado la señal motora que tenemos acá. Entonces esto se compara lo real con lo que uno predice, y en el modelo cuando estos aspectos, dos aspectos coinciden, esto da cuenta de que yo estoy produciendo esa acción, ¿ya? Y cuando es incongruente, cuando no coincide, significa que ese efecto sensorial que se produce tiene que haberlo producido alguien más. Ese es como el modelo clásico. Y hay muchas variaciones de este modelo. Hay recientemente otros modelos que incluyen otros aspectos, ¿ya? Pero no voy a entrar en detalle en eso ahora. Uno de los aspectos importantes del sentido de la agencia es que se pueden medir de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, hay mediciones explícitas que uno simplemente le pregunta a un participante: mira, tú vas a hacer esta tarea y tienes que decirme cuánto control tienes sobre el resultado que tú vas a obtener, ¿ya? Y eso se basa mucho en los experimentos de Nielsen, ¿cierto? Que tiene que ver con hacer algún tipo de manipulación experimental y saber del sujeto, de la experiencia del sujeto, cuánto control tiene sobre el resultado de eso. Ahora, últimamente también se han desarrollado medidas implícitas, ¿ya? Que si bien son medidas no tan antiguas, la base de esa metodología es más o menos antigua, de la época de Wundt, ¿cierto? Que aparece ahí en la figura, que es el primer laboratorio de ciencias cognitivas que se juntó en Alemania. Y ellos tenían un aparato que se llama el reloj complicado, que lo voy a explicar en unos segundos más. Pero estas mediciones implícitas se basan en lo que es la distorsión temporal, que está asociada con realizar ciertas acciones voluntarias. Y para esto se basan en este reloj complicado. Y este reloj complicado es muy famoso por el experimento de Libet, que a lo mejor ustedes pueden conocer, que también es muy interesante desde el punto de vista teórico y ha dado mucho para poder hablar sobre lo que es el libre albedrío. Básicamente en esta tarea de lo que se llamó el reloj de Libet, los participantes tenían que hacer una acción cuando ellos quisieran, ya por ejemplo apretar un botón, ya como se ve en la figura, y tenían que observar al mismo tiempo un reloj que está moviéndose acá, ¿cierto? A una cierta temporalidad, y ellos tenían que hacer el movimiento cuando ellos quisieran, ¿ya? Y tenían que fijarse en el reloj en el momento que ellos sintieran el urgimiento cuando les nacía esta ganas de hacer el movimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí esa persona reporta que cuando esa persona sentía ese urgimiento para moverse, la manilla estaba en la posición 4, ¿ya? Entonces, lo interesante de este estudio es que al mismo tiempo que se hizo esta presentación del reloj de Libet para que la persona presentara, dijera y reportara el movimiento en que esa persona sentía que quería hacer la acción, se registró la actividad cerebral y la actividad muscular, ¿ya? Y aquí lo que se presenta en esta figura es un potencial que se llama el potencial de preparación, que es un potencial que se produce en regiones motoras del cerebro y que está relacionada con el inicio del movimiento, ¿ya? Y esa es la traza que se ve ahí en morado, ¿ya? Y en 0 se ubica cuando se inicia el movimiento. Entonces, generalmente este potencial aumenta justo antes de que se produzca el movimiento y después baja. Eso es lo que se observa. Ahora, ¿qué es lo interesante de este estudio? Es que
los reportes de la persona que decían, mira, yo tengo ganas de hacer movimiento en este momento, que se aparecen acá, en esta flecha, ocurren después de que se produció el movimiento. ¿Ya? Que se ha empezado a producir el movimiento del sistema nervioso. A eso me refiero, porque el movimiento se produce acá, ¿cierto? Pero la actividad cerebral asociada con ese movimiento ocurre bastante antes, incluso se produce antes de la conciencia de la acción. Entonces, esto daba a pensar de que en realidad nosotros no tenemos libre albedrío, ¿cierto? Hay una serie de críticas que se hacen en este experimento, pero es muy interesante porque nos lleva a pensar a este tipo de temáticas, ¿cierto? Sobre la voluntad, sobre la relación entre el sistema nervioso y estos procesos psicológicos. Es el experimento de Libet. Entonces, en base a esta idea de reloj de Libet se formuló esta medición que se llama de Intentional Binding, ¿ya? Que se los voy a explicar acá. Básicamente se usó el reloj de Libet, ¿ya? Y se le pidió a los participantes que hicieran movimientos voluntarios, momento que ellos quisieran, y justo después de que ellos hacían el movimiento había un tono, ¿ya? Después de cierto atraso, ¿cierto? Y las personas tenían que decir en qué momento ellos percibían que hacían la acción. ¿Ya? Eso es básicamente la base de esta medición de Intentional Binding. Ellos tenían que decir en qué momento se producía la acción, ¿ya? Cuando ellos la percibían, y en otro bloque diferente ellos tenían que decir en qué momento ellos escuchaban el tono, ¿ya? Porque siempre después del movimiento había un tono. Entonces, en bloques diferentes ellos tenían que decir en qué momento se produce la acción y en qué momento se produce el sonido. Y lo que observó el autor de este experimento, que es Patrick Haggard, es que en referencia a la temporalidad fija que tenía la diferencia entre el movimiento y el tono, por ejemplo, acuérdense que era 250 milisegundos, cuando se hacía en un contexto de una acción voluntaria, ¿ya? El tiempo que se percibía esta acción se atrasaba y el tiempo en que se percibía la consecuencia de esa acción se adelantaba. Entonces había una atracción en la mente, eso es lo que se interpreta, una integración entre la acción voluntaria y el efecto de esa acción. Y en contextos involuntarios, por ejemplo, cuando uno aplica un estímulo que hace que se mueva la mano, ¿cierto?, en forma involuntaria, no se produce esta atracción, de hecho hay una repulsión de esto. Entonces, en un contexto voluntario, mi acción va a estar asociada más con la consecuencia de esa acción. Hay una atracción, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que explicaba antes, que acuérdense que hay un intervalo de 150 milisegundos que es fijo, y la condición control, la acción y su consecuencia no están atraídas, sino están repelidas, ¿ya? Y esto es lo que se llamó el efecto de Intentional Binding, ¿ya? Y eso es lo que se puede ver gráficamente acá también. Aquí se está graficado lo que se llama el shift perceptual. Entonces, cuando hay un contexto voluntario, ¿ya? La percepción de la acción, ¿cierto?, se atrasa y la percepción del tono se adelanta. Y estos patrones son diferentes para las condiciones donde no hay una acción voluntaria. Y una alternativa a este experimento que utiliza el reloj de Libet es una tarea mucho más simple, más fácil de llevar a cabo, que es una tarea de estimación del tiempo. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es hacer en la misma secuencia de eventos. Uno le pide a una persona que haga un movimiento, ¿cierto? Hay un intervalo de tiempo después del cual ocurre un tono, una consecuencia sensorial, ¿ya? Y uno lo que le pide al participante es decir cuánto tiempo ocurre entre su movimiento y el efecto, que es el tono, ¿ya? Y eso podría ser, por ejemplo, 300 milisegundos, 400 milisegundos. De hecho, lo que uno manipula también es el intervalo para que no sea siempre el mismo, ¿ya? Porque si no la persona puede adivinar de forma más exacta el intervalo de tiempo. La idea es que
esta manipulación experimental tiene un efecto, entonces para agregar variabilidad uno puede trabajar con distintos intervalos. Entonces, ¿qué es lo que observa uno en general en este experimento? En que los movimientos voluntarios, ¿ya? Como hay una atracción entre la acción y la consecuencia de esa acción, que es el tono, ¿ya? Uno va a observar que los intervalos de tiempo estimados son menores, ¿ya? Con respecto a, por ejemplo, un movimiento que es pasivo, que no tiene que ver con una acción voluntaria, porque no hay atracción entre acción y consecuencia, entonces esos intervalos de tiempo van a ser más o menos lo que uno podría predecir de los intervalos de tiempo correctos, ¿cierto? Que son 300 o 500, 700 milisegundos acá, ¿ya? Entonces hay un incremento en el número de errores, ¿ya? Por ejemplo, lo que dice esta línea celeste, con respecto a acciones pasivas. Entonces, estos intervalos de tiempo, estos errores en la percepción del tiempo están asociados con estas acciones donde hay una subestimación del tiempo, ¿ya? Y se produce esto también refleja un poco la unión entre la acción y sus consecuencias en la mente. Entonces, en este modelo, Haggard da cuenta de ciertos procesos que ocurren en el sentido de la agencia, ¿ya? Y esto es un poco también una excusa para plantearles la pregunta que nosotros nos hicimos en el estudio. Este es un modelo de la agencia donde se incluyen ciertos aspectos como la intención, la acción, el resultado, ¿cierto? Que eso está identificado en la medición del intentional binding. Hay procesos que permiten construir el sentido de la agencia, que tienen que ver con procesos predictivos y con procesos reconstructivos. O sea, yo cuando observo la consecuencia de esa acción, ese feedback me permite reconstruir y decir, mira, esta acción la hice yo o no la hice yo, ¿ya? Pero por encima de eso hay conceptos más abstractos que tienen que ver con la representación de la acción, ¿cierto? Que está basado también en estos modelos predictivos y modelos inferenciales. Y también tiene mucho que ver el hecho de que una persona tiene un sentido del yo, del self, ¿ya? Y eso no se ha estudiado tanto, ¿ya? Entonces, nosotros lo que habíamos planteado era justamente entender cómo información relacionada con el self afecta el sentido de agencia, ¿ya? Y nos enfocamos en el sentido de agencia implícito porque era una medida que era más o menos fácil de realizar. Y ahí nosotros pensamos en los ojos, ¿ya? Era un tema que yo había estado trabajando, entonces me llamó la atención entender un poco cuál podría ser el rol de la mirada, porque la mirada tiene ciertas particularidades que permiten modular el sentido del self, ¿ya? Entonces aquí les voy a contar un poco sobre la mirada. La mirada es clave para el desarrollo humano, ¿ya? Y es una capacidad, la capacidad de entender la mirada, la capacidad de producir movimientos intencionados y comunicar algo, es parte del desarrollo del ser humano, y lo que se ha visto es que muy tempranamente los bebés son muy sensibles a la mirada de alguien más, sobre todo de su mamá, ¿cierto? De hecho, para enseñarles cosas, la mamá les muestra objetos, mueve la mirada para indicarle que eso está indicando algo. Y desde el punto de vista evolutivo, el blanco del ojo humano expone muchas características que permiten a la persona que lo está observando decir hacia dónde está mirando, ¿ya? Que es diferente a otros primates donde la parte blanca es más escasa. Y de hecho la percepción de la mirada en primates no humanos significa otra cosa, una señal de amenaza, ¿ya? Y este es un esquema también para mostrarles que tempranamente nosotros somos muy sensibles al contacto por la mirada, que empezamos a seguir la mirada de los demás, pero en un sentido muy concreto, ¿ya? Se desarrollan ciertas habilidades como la atención conjunta, donde uno puede entender que aparte de seguir la mirada hay un objeto que se está usando de referencia, ¿ya? Y estos procesos de percepción de la mirada también son muy importantes para la adquisición del lenguaje, ¿ya? Y también dan paso a la capacidad del individuo para poder apuntar en alguna dirección y comunicar intencionalmente algún tipo de objeto que esa persona está referenciando. Y eso lleva, por supuesto, al desarrollo de procesos de lectura de la mente que son más complejos, como la teoría de la mente, ¿cierto? Y otros procesos más.
Entonces, entender la mirada de los otros es esencial para el desarrollo de las habilidades cognitivo-sociales. Y aquí podemos distinguir dos direcciones prominentes de la mirada, que son la mirada hacia el lado, ¿cierto? Y el contacto con la mirada, ¿ya? Y hay muchos estudios que han mostrado que esta mirada que se produce hacia el lado produce ciertos efectos atencionales que son diferentes de los efectos atencionales típicos, que son la atención exógena y la atención endógena. Por ejemplo, la atención exógena basada en un flash o la atención endógena basada en una flecha. La mirada está entre medio de eso, entonces tiene un carácter más o menos particular. El contacto por la mirada es un aspecto importante de la conducta social y está asociado con ciertos preludios a la interacción social. ¿Cierto? Cuando alguien quiere hablar con alguien, lo va a mirar. Sirve para regular conversaciones, señala el interés, está asociado con ciertas conductas prosociales y demuestra ciertos efectos sobre la cooperación y la honestidad, ¿ya? Este es un estudio muy, muy bonito de Bateson del año 2006, en que lo que se hizo fue mostrarle a las personas que estaban en una habitación que tenían que, no me acuerdo exactamente, pero tenían que pagar por una cantidad de leche que ellos estaban consumiendo, ¿ya? Y eso era voluntario. Entonces, habían las cajas de leche y la persona sacaba, usaba la leche y la consumía y tenía que pagar cierta cantidad. Entonces, lo que hicieron los experimentadores es manipularon el póster que estaba de fondo en esa mesa donde estaba la leche, ¿ya? Entonces, habían días donde había una imagen de flores, ¿cierto? Y otros días donde habían imágenes de ojos que miraban a la persona que estaba tomando la leche. Entonces, lo que observaron los experimentadores es que en los días en que había una mirada, ¿cierto? Las personas pagaban más por el litro de leche que ellos consumían. Entonces, curiosamente, la mirada tiene un efecto, aun si no es presencial, ¿cierto? Tiene un efecto en una imagen ya, porque culturalmente nosotros hemos aprendido a ser muy sensibles a la mirada de los demás. Entonces, es un estudio muy bonito. Más recientemente se ha demostrado que el contacto por la mirada también puede producir ciertos efectos que tienen que ver con la conciencia de uno, ¿ya? Entonces, en este estudio, Baltasar lo que usó es un experimento donde se mostraban ciertos estímulos aversivos, por ejemplo una araña, y luego se le preguntaba cuánto malestar le producía esa imagen, ¿ya? Entonces, la manipulación experimental que se hizo fue que antes de que apareciera la imagen, podría aparecer una imagen de una cara con contacto con la mirada y otra imagen de una cara mirando hacia el lado, ¿cierto? Una cara con ojos avertidos. Y al mismo tiempo, lo que se hizo fue registrar la actividad de la sudoración de la mano, ¿ya? La conductancia a la piel. Y eso es un reflejo de la actividad del sistema nervioso, ¿cierto? Cuánto está asociado a la excitación del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, una persona que tiene miedo va a sudar más, ¿cierto? Porque va a estar más activado el sistema nervioso. Entonces, aquí lo que se hizo muy simple y muy efectivo fueron hacer correlaciones para ver si la persona, lo que esa persona expresaba, ¿cierto? Que sentía, coincidía con lo que se estaba registrando, ¿ya? Y hubo una correlación que fue significativa solamente en el caso cuando la persona observaba imágenes que lo estaban mirando directamente. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este estudio? Que cuando nosotros estamos frente a un contacto con la mirada, nosotros nos hacemos más conscientes de nuestros aspectos relacionados con nosotros, por ejemplo, las emociones, los estados internos, ¿ya? Entonces, afecta de alguna manera lo que se llama el yo, el self, ¿ya? Y lo trae a colación, lo magnifica de alguna forma. Entonces, lo que se ha visto es que el contacto con la mirada provoca una serie de efectos conductuales y cognitivos relacionados con el procesamiento del self, ¿ya? Y aquí Lorenz Conti tiene un modelo bien bonito de eso, y lo que llama ella los efectos de
los ojos que nos miran, ¿ya? Entonces hay una serie de procesos que están involucrados de estructuras cerebrales, ¿cierto? Procesos atencionales. Muy bien. Y hasta acá, entonces, lo que nosotros nos preguntábamos es si el contacto por la mirada podría afectar el sentido de la agencia, ya que produce estos efectos de que aumenta los procesos relacionados con el self, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, mira, podríamos estudiar esto. Hicimos 3 experimentos muy simples y cada experimento está relacionado con unas preguntas que nos hicimos nosotros. Lo primero que hicimos fue hacer una manipulación donde nosotros modificamos transiciones dinámicas de la mirada. Eso se los voy a explicar en un segundo. En el segundo eran miradas estáticas y el tercero era un experimento control donde solamente habían elementos sensoriales. Recuérdense que para medir el sentido de la agencia nosotros vamos a utilizar una medida implícita y ahí los participantes lo que tienen que hacer es hacer una acción y ellos van a observar un efecto ya sensorial de esa acción. Por supuesto, siempre hay una fase de entrenamiento y esta fase de entrenamiento tiene que ver con que esas personas sean capaces de distinguir ciertos intervalos de tiempo. Porque acuérdense que en este experimento uno tiene que decirle al participante, mire, estime el intervalo de tiempo entre su acción y el efecto sensorial. ¿Ya? Entonces también hay una familiarización con el estudio. Y se pidieron que las respuestas sean rápidas, o sea, que no fueran rápidas, pero que fueran dentro de un rango de tiempo, que fue más o menos 30 minutos. Entonces, este es el esquema del estudio, del primer estudio. Lo que observan ustedes es que la persona observa una codificación, ¿cierto?, para que centralice su atención, y después tienen que responder a la cara de forma voluntaria, ¿cierto?, en el sentido voluntario en que ellos pueden apretar el botón cuando ellos quieran. Y después de que aprietan el botón hay un cambio en la imagen de la cara, ¿ya? Entonces se produce un movimiento donde la persona era observada por una cara y después la cara desviada la miraba, o aparecía primero la cara desviada y después la cara lo miraba a la persona, ¿ya? Y después de eso la persona, el participante tenía que decir, mira, la duración entre la acción que yo hice, que es apretar el botón, y el cambio en la mirada, es lo siguiente. Entonces aquí están los detalles. Y la tarea fue estimar el tiempo entre la acción, ¿cierto?, y el cambio en la mirada. ¿Ya? Y nosotros llamamos esto los errores en la estimación del tiempo, que es básicamente la medición de intentional binding, ¿ya? Y curiosamente lo que nosotros observamos es que hubieron más errores, ¿ya? O sea, hay más intentional binding y lo que uno interpreta es que hay un mayor sentido de agencia implícito cuando hay una transición, ¿ya?, de una cara que a uno no lo mira y de repente a uno no mira. Entonces hay un contacto por la mirada, ¿ya? Entonces, al parecer, el contacto por la mirada sí puede modificar la agencia, ya el sentido de la agencia, y curiosamente solamente lo observamos para intervalos de 300 milisegundos. Eso era un hallazgo más o menos no esperado, ya, porque si hubiera un efecto ahí tendría que haber sido para los 3 intervalos, ¿cierto? Entonces hay cosas que uno tiene que entrar a interpretar. Enseguida nosotros queríamos discernir un poco los efectos relacionados con esta transición dinámica, porque al fin y al cabo teníamos los dos tipos de mirada en una condición experimental. Teníamos desviada y directa y desviada. Entonces decidimos hacer un experimento que es básicamente la misma estructura, pero en esta estructura había un diseño donde habían 4 condiciones experimentales. En una condición experimental habían siempre una mirada hacia el lado o una mirada directa, ¿ya? Y en la otra manipulación experimental, lo que nosotros hacíamos era primero poner que los participantes observaran una mirada, ya que puede ser desviada o directa, y después había una ausencia de mirada, ¿ya? Y esa ausencia de mirada podría estar al principio o al final. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros con esto? Nosotros queríamos disectar si el efecto está relacionado con la mirada directa o con la mirada desviada, ¿ya?
Y aquí, como pueden ver, están los resultados para esa doble manipulación, ¿cierto? Porque la mirada podría haber estado antes o después de esa fase oscura, ¿ya? Y podría haber sido directa o desviada, ¿ya? Lo que nosotros observamos es que hubo un efecto de esta manipulación de la mirada sobre los errores en la percepción del tiempo, por lo tanto de la agencia implícita, que es mayor para la condición directa con respecto a la condición desviada, solamente en intervalo de 500 milisegundos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, mire, parece haber un efecto, y este efecto, a lo mejor que habíamos visto antes, está comandado por este contacto por la mirada, porque hay mayor agencia implícita para la mirada directa con respecto a la mirada desviada. ¿Ya? Y el último experimento que hicimos fue un experimento control donde las personas no tenían que hacer ningún tipo de acción, ¿ya? Entonces, el experimento de control, porque si no hay ningún tipo de acción voluntaria involucrada, entonces no tendría por qué haber algún tipo de efecto, ¿cierto? Entonces, nosotros programamos esto para que hubiera una presentación de un estímulo y hubiera después un sonido, ¿cierto? O sea, perdón, no el sonido, sino que el cambio sensorial, ¿cierto? Que en este caso el cambio es visual. Entonces, ellos tenían que, de todas maneras, estimar el intervalo de tiempo entre el comienzo de esta cara y después el cambio sensorial, que era el cambio de la mirada. Y nosotros lo que observamos es que había ciertos efectos que no estaban relacionados con la mirada. Entonces, eso descartaba un poco la idea de que estos efectos sobre el tiempo de percepción los efectos de percepción del tiempo que están involucrados con la agencia implícita estuvieran relacionados con esto, ¿ya? Porque como no hay acción involucrada en este experimento en particular, ¿ya? No hay efectos asociados con la mirada. Entonces, la interpretación que uno hace de estos efectos, bueno, lo pueden ver en más detalle en el artículo. A lo mejor no conviene que me explaye mucho acá porque ha sido una charla un poco más larga de lo que yo había pensado. Lo que nosotros tratamos de estudiar, que no se había estudiado antes, era la relación entre contacto por la mirada y la agencia. Eso, que estaba más o menos en un modelo, pero no se había estudiado tanto, ¿ya? Y el contacto por la mirada era un ejemplo muy particular porque se han justamente observado efectos del procesamiento del self con el contacto por la mirada, ¿ya? Entonces, es un estudio un poco exploratorio de este aspecto y que trajo resultados interesantes. Resultados que son no son fáciles de interpretar porque, si se fijaron, hay efectos que ocurren a 300 milisegundos, otros que ocurren a 500 milisegundos, en diferencias de tiempo, perdón, entre 300 y 500 milisegundos. Entonces, hay ciertas interpretaciones que nosotros teníamos que hacer con respecto a por qué pasa esto en 300 milisegundos, por qué pasa esto otro en 500 milisegundos. Y eso tiene que ver con ciertas diferencias sutiles entre los experimentos que nosotros hacíamos. Bueno, espero que les haya parecido interesante este tema. A mí me encanta, por eso lo trabajo. Y el saludo desde acá.